Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea Laboral, el podcast en donde conversamos acerca del mundo del trabajo desde dos perspectivas, la psicológica y la legal. En esta oportunidad hemos traído un tema de actualidad que está vinculado con la tecnología y básicamente con el uso de las redes sociales por parte de los trabajadores en la compañía. ¿Hasta dónde puede llegar el derecho a opinar o la opinión que pueden hacer los trabajadores en redes sociales? Y a la par, ¿hasta dónde puede utilizarse desde el punto de vista corporativo las redes sociales a través de los embajadores, que pueden ser los trabajadores, para poder consolidar mi marca en el mercado? Por otro lado, Elías, si trabajamos en el mundo de recursos humanos, ¿quién no ha estoqueado a algún candidato alguna vez? O si somos colaboradores, por ahí que hemos subido una story donde nos hemos arrepentido de lo que hemos dicho de la empresa, o de repente alguna vez nos pidieron postear algo en lo que no creíamos, ¿no? Desde el lado de nuestra organización. Les damos la bienvenida a este episodio de Odisea Laboral, donde hablamos de las redes sociales, ese terreno donde lo profesional y lo personal cada vez se acercan más. Acompáñanos en este viaje. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque las redes se han vuelto un nuevo filtro en los procesos de selección. Son también parte de los canales que nos ayudan a posicionar nuestra marca personal, a poder potenciar nuestras oportunidades de crecimiento y para las organizaciones, Elías, es una clara vitrina de lo que ocurre en la cultura organizacional. Hoy los candidatos, futuros colaboradores, pueden ver cómo es el día a día precisamente a través de los testimonios de otros colaboradores. Así que las redes sociales son una gran fuente de información en este proceso. Exacto. Y lo que muchos no saben, Ani, es que existen reglas. Existen Ujú. reglas justamente para evitar estar involucrado en un procedimiento disciplinario o, como se dice regularmente, para no estar en recursos humanos. Entonces, para esto es lo que vamos a conversar el día de hoy acerca de cómo compatibilizamos el derecho a tu opinión, de hacer un TikTok, de hacer un post en Instagram, en LinkedIn o en X, en cualquier red social, pero que esto pues no te genere un problema en la organización. Perfecto. Y desde la mirada organizacional, las redes sociales hoy forman parte del journey del colaborador, de su experiencia. Desde el primer día, nosotros podemos ver en las redes sociales cómo los colaboradores publican blogs, stories de cómo fue su primer día, quién los recibió, qué pasó en las oficinas donde trabajan. Y por otro lado, se sabe que los candidatos confían más en la información de los propios colaboradores que lo que la empresa pueda formalmente comunicar. Por ello, hoy las redes son una gran fuente de información. Y si ya lo pensamos desde nuestra marca personal, desde nuestra huella digital, toda la información que nosotros publicamos en redes profesionales como LinkedIn o en nuestras redes también personales como Instagram, como Facebook o TikTok, toda esta información forma parte de nuestra marca personal, de quiénes somos, de qué hacemos, en qué cosas creemos y obviamente lo que buscamos es ser coherentes. El problema o en todo caso el riesgo que existe es cómo yo manejo esta información, qué tipo de información sensible también podría estar compartiendo o por otro lado, cómo el contexto emocional a veces me puede ganar si es que publico sobre caliente, ¿no? Porque hay que ser honestos, en el mundo laboral y en este viaje que nosotros transitamos, hay cosas que son muy positivas y que seguro con mucho orgullo comunicaremos, pero también hay momentos que son difíciles, momentos complejos, y yo creo que ahí, cómo nos regulamos nosotros a nivel emocional y profesional, puede hacer que las redes sean o grandes aliados, o puedan generarnos también grandes problemas. Y desde el punto de vista legal también tiene una implicancia, porque las redes sociales son un poder, no podemos negarlo, pero donde hay un poder también existe la posibilidad de ser regulado. Sobre todo si estás en una relación de trabajo en donde confluye tu derecho como trabajador a prestar un servicio, pero también confluye el derecho de la compañía que tu actividad no termine desdeñando su imagen. Entonces, tienes que sopesar ambas cosas, ¿no? Mi libertad que yo tengo como trabajador para poder opinar, publicar, realizar diversas o diversos videoblogs, por ejemplo, pero también la responsabilidad con la que tengo que actuar en ese momento. ¿Por qué? Porque del otro lado tengo en la reputación de la empresa,
tengo los derechos de mis compañeros y tengo la posibilidad de develar alguna información confidencial que justamente, por eso mismo está su nombre, no debería ser conocida por todas las redes sociales. Y aquí tres reglas básicas. En principio, tienes derecho a opinar, sí, pero sé responsable. La opinión responsable va en el sentido de comunicarte asertivamente y de forma adecuada, como de la misma manera como lo harías si estuviese aquella persona a quien te vas a dirigir o a quien quieres hacer referencia, si la tuvieras enfrente. ¿No? Ha ocurrido mucho y hay pronunciamientos ya judiciales en donde se filtran algunas conversaciones que pueden estar en algunos grupos de WhatsApp, algunas publicaciones que están en mis redes personales, pero claro, como yo decido publicarlo, yo decido hacer que esto esté en la red, yo asumo la responsabilidad de que en algún momento esa captura de pantalla de esa conversación, de esa opinión que la hice en caliente, como tú bien indicabas, termine pues en manos del empleador y pueda ser utilizada válidamente. Esto ya ha sido recogido por sentencias no solo acá de Perú, con sentencias de España, que siempre son referentes, en donde básicamente se señala, bueno, tenías tú, al momento de publicarlo en un grupo pequeño, ya no tenías una expectativa de confidencialidad porque permitiste que cualquiera de ese personaje que esté en ese grupo pequeño pueda divulgarlo hacia otros grupos sin ningún inconveniente. Y si por ahí llegó al empleador, el empleador válidamente puede utilizar esto para poder iniciar un procedimiento disciplinario. Entonces, primero, expresión responsable. Lo segundo, toma en consideración dentro de esa responsabilidad que esta información que tú estás publicando no afecte la imagen de tu compañía, no afecte el honor de tus compañeros o el honor de personal de dirección que suele ocurrir en temas sindicales. El hecho de que consideres que estás ejerciendo una libertad sindical como una opinión vinculada a determinados aspectos de la relación laboral no significa que tengas una licencia para dañar imagen. ¿No? Puedes hacerlo. No es, el problema no está en qué estoy opinando, sino en cómo lo estoy haciendo. Y Ujú. ese cómo, si no lo sé operar de manera adecuada, pues terminaré siendo citado por recursos humanos luego de haberla realizado. Y finalmente, las redes son tuyas, ¿no? Eso no hay ningún inconveniente. Y como las redes son tuyas, hay dos aspectos muy claros allí. Uno, en cuanto a responsabilidad, que ya hemos conversado hace un momento, tú eres responsable de lo que tú puedas publicar. Y dos, también es parte de un ámbito tuyo de extensión de tu personalidad. Entonces tú decides que puedes publicar y tú decides que no puedes publicar. Aquí no te pueden obligar a hacer una publicación, salvo, evidentemente, eh, que seas tú el contratado, justamente el community manager de la compañía, para hacer las publicaciones que van a ir en línea de fortalecer la imagen o la marca corporativa en el mercado. Pero ahí sí no te puedes negar, porque básicamente es su trabajo. Si tienes algunos problemas, quizá lo mejor sea que busques otro empleo, porque sencillamente estás socavando tu propia razón de ser dentro de la compañía. Muy bien, Elías, y vamos al bloque de preguntas y respuestas. Y la primera que tengo para ti. ¿Me pueden despedir por lo que publico en mis redes? Qué buena pregunta. Y como todo lo legal, depende. Depende, claro, depende. Si tienes una opinión enteramente asertiva, enteramente responsable, que no perjudica derechos, no te van a sancionar. Pero si tienes una opinión que en realidad más que opinión va a estar dirigida hacia un insulto, tienes graves problemas, ¿no? Porque justamente una de las faltas graves están vinculadas con la agresión verbal o los insultos al empleador, a tus compañeros. Otro punto que también te puede traer problemas es si dentro de esta opinión develas información confidencial de la Mm. compañía. ¿No? Imagínate que tu compañía está por cerrar un convenio o un acuerdo y tú, bueno, con el ánimo de pues exacerbar tu imagen en redes, ganar más seguidores, develas parte de tu intervención dentro de esta negociación que finalmente termina entorpeciéndola, ¿no? Por una develación de información que no, que tenés que quedarte calladito para no tener ningún problema, pero no, lo hiciste. Entonces, dependerá mucho de qué, en qué contexto y sobre todo cómo se publica. Perfecto.
¿Y qué sucedería, Ani, si mi jefe me sigue en Instagram? Gran pregunta. Primero, respira. Ok. Primero respira. Y eso es algo que comúnmente se ve, que tu jefe te pueda mandar una invitación para seguirte en alguna de tus cuentas personales. Y aquí me suma tu respuesta inicial. Depende de con lo que tú te sientas cómodo. Puedes aceptar o no puedes aceptar esta información. Además, todos sabemos que en las redes, en diferentes redes, hay una serie de filtros para poder segmentar la información que tú compartes. Es depende de lo que tú te sientas cómodo. Pero el momento que tú aceptas seguir en redes a, sea tu jefe, o tus compañeros de trabajo, estás asumiendo la responsabilidad de que toda la información que tú develes también, obviamente, van a ser conocidos por ellos. Si tú te sientes cómodo, adelante. Pero finalmente forma parte de tus derechos a manejar tus redes personales como mejor lo veas conveniente. Exacto, exacto. Y en línea, por ejemplo, parte de la casuística es suele ocurrir, ¿no? Los trabajadores que están por baja médica por unos días, pero justo ese día que presentó la baja médica, pues presenta un estado de Instagram o un estado de WhatsApp que está en una fiesta, ¿no? Que Así está es. compartiendo tragos, que está haciendo actividades contraindicativas a justamente las restricciones médicas que tenía. ¿No? Eso también podría generarme problemas si evidentemente no lo manejo de forma adecuada y sobre todo si tengo a mi jefe como contacto en Instagram. Correcto. Y en esa línea, Ani, ¿qué sucede o qué sucedería si la empresa me obliga a publicar un contenido con el cual yo no me siento cómodo y no soy el community manager? Bueno, en realidad cada vez se ve más acerca de cómo las organizaciones se apalancan de los colaboradores como embajadores de su propia cultura para poder contar hacia afuera cómo es su dinámica organizacional, sus beneficios, su día a día, para posicionar también su marca empleadora. Ahora, no te pueden obligar a publicar algo en lo que no crees. Tus redes personales son tuyas. Cuando una información, y por lo menos yo creo eso, tú comunicas algo de tu trabajo, lo haces con un real sentido de orgullo, un gran sentido de pertenencia y en verdad te suma. Puedes contar cómo es tu vida en el trabajo. Sin embargo, no pueden obligarte a publicar algo en lo que no crees. Yo creo que las organizaciones, mientras más genuinas y mientras más contenido orgánico generen, ganan credibilidad y aquellas que, no sé, te dan el copy de todo lo que tienes que hacer, pues no se sienten natural y yo creo que el público, hoy que es tan experto en temas de redes, lo siente. Correcto, correcto. Y vamos ahora, Elías, con el bloque de recomendaciones. ¿Qué tips o sugerencias tú le darías a las empresas para poder cuidar su reputación y el correcto uso de sus redes? Aquí es súper importante, Ani, tener claridad sobre qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer en redes sociales. Y el empleador tiene un arma valiosa porque la ley de productividad, que es la que regula a grandes rasgos la normatividad laboral, le da el poder de dirección o la subordinación en términos jurídicos, que es básicamente la posibilidad de que tú puedas regular tu negocio. Regular mi negocio no solo en cómo llego al cliente, sino cómo mis trabajadores se van a desempeñar dentro de la organización y eso tiene mucho que ver con las herramientas que utilizan. Entonces, si las redes sociales están presentes, es imperativo que tengamos una reglamentación en torno a ello. ¿En torno a qué? En torno a cuáles son los principios que ellos deberían tener en consideración al momento de hacer alguna publicación en redes sociales. No voy a poder regular cada una de las conductas, por eso es que hablo de principios, porque si no tendríamos enciclopedias de comportamientos o de situaciones que puedes o que no puedes hacer. Situaciones muy, muy básicas que es no afectar la imagen de la empresa, no afectar la imagen ni el honor de los compañeros ni de los jefes y no develar información confidencial porque evidentemente se puede traer problemas a la compañía y a los propios trabajadores. En segundo lugar, que se promuevan en realidad voceros que sean, como tú bien indicabas, que sean naturales, que sean genuinos, para no imponer alguna publicación o alguna línea editorial dentro de
esto. Dejemos el guión de lado, no vamos por la genuinidad de las personas. Y tercero, lo que siempre tenemos que tomar en consideración es, antes de sancionar a alguien, investiguemos adecuadamente, tengamos información completa de lo que nos sirve a nosotros para indagar sobre un hecho irregular y finalmente para sancionar la falta, porque si, imaginemos, voy a sancionar porque alguien hizo una publicación determinada en redes sociales, pero no hago la captura y solamente mando la carta de imputación de cargos diciendo yo o nosotros, la empresa, vimos que usted hizo tal cosa en redes sociales y esto es la infracción. Y el trabajador, al recibir la comunicación, elimina el post y se defiende diciendo yo nunca hice nada. Y por ahí nunca nadie tuvo el post y no tengo yo cómo acreditar al juez si es que termino despidiéndolo que efectivamente había una publicación sobre ello, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado con la información que voy a utilizar para los despidos, si es que va a ocurrir ello, o utilizar para cualquier medida disciplinaria, porque tiene que haber una trazabilidad. Si no la tengo, voy a tener problemas con esta sanción. Y Ani, en el caso de los colaboradores, ¿cuáles serían las recomendaciones que podríamos indicarles? Bueno, lo primero es que todo lo que nosotros publicamos puede ser visto por nuestros jefes, por nuestros compañeros o si estamos en proceso de recolocarnos por nuestros futuros empleadores. Sí. Entonces tiene que haber una congruencia entre lo que yo ofrezco también como profesional y lo que publico en redes. Puedo emitir opiniones, pero sin dañar la honra de las personas, sin ofender, sin difamar. Segundo, que en las redes son personales y no nos pueden obligar a publicar algo que no sintamos. La información que es más genuina y orgánica, yo creo que es la más valiosa y la más poderosa. Y por último, obviamente cuidar nuestra huella digital personal. Nuestra marca personal no es algo que solamente tiene que ver con el trabajo, es cómo manejamos nuestra vida personal, qué cosas publicamos, cómo lo publicamos y hemos visto cómo carreras pueden acabarse en de un momento para otro por verse luego visto filtrado en las redes sociales. Mucho cuidado con eso. Así es. Y ya para cerrar, tenemos que concluir en que las redes sociales y el trabajo son elementos que ya no se separan. Y hoy todo lo podemos comunicar. Lo importante es tener claridad que debemos hacerlo con responsabilidad, con cuidado hacia los otros, pero sobre todo hacia nosotros mismos. Exacto. Ese último mensaje lo extraigo y quizá desde el punto de vista legal la respuesta sería ten equilibrio, ¿no? Equilibrio entre tu derecho a opinar, tu derecho a expresarte como tú deseas, sopesándolo con la cultura organizacional de la compañía, la marca personal, la marca corporativa que tiene la compañía, tu propia marca personal o la marca personal de algún compañero, Así es. ¿no? Y sobre todo, guarda la confidencialidad de esa información que son como las perlas más preciadas que tiene la compañía. Justamente la confidencialidad le da ese valor. Una vez que se pierde la confidencialidad, esa información ya no vale nada. Ujú. Y la compañía habrá perdido un gran activo. Entonces, ten mucho cuidado con ello. Y lo más importante, Elías, es manejar nuestras redes con responsabilidad, pero siendo genuinos, siendo auténticos, disfrutando y divirtiéndonos del proceso, porque yo creo que las redes sociales son un gran medio para poder desarrollarnos, para poder crecer y exponer nuestra marca personal como antes no se había visto, no solo de manera local, sino en otras geografías, poder tener una oportunidad de exposición, creo que nunca antes vista respecto a las redes sociales. Y sobre todo hacerlo con criterio, ¿no? De esas que no se venden en la farmacia. Exactamente. Y bueno, así vamos llegando a esta última parte de este episodio. Y no olvides seguirnos en redes sociales. Estamos en Spotify y YouTube como Odisea Laboral, así como en las redes sociales que aparecen justo cuando termina este episodio. Además que pronto tendremos nuevas novedades en torno no solamente a los capítulos, sino a un nuevo esquema de trabajo que posiblemente les sea de su interés. Nos vemos. Nos vemos pronto.